La primera iglesia. Al final de la clase de hoy, ustedes, queridos niños, podrán explicar lo que es la iglesia, contar al menos 2 cosas que hicieron los creyentes en la primera iglesia en Jerusalén, decir quién es la persona más importante de la iglesia y decir los nombres de algunas personas de su congregación. Cuando Jesús ascendió a los cielos, dejó algo que se llama la Gran Comisión. Luego pasó algo maravilloso el día de Pentecostés, y esto dio lugar a la iglesia de Cristo. Y ahora vamos a conocer cómo era aquella primera iglesia que se formó hace casi 2000 años en Jerusalén. Leeremos algunos versículos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 42 al 47 y capítulo 4, 32 al 35. ¿Cómo era la vida de los primeros cristianos? Cuando las personas veían aquellas cosas tan extraordinarias que pasaban, la Biblia dice que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. todo esto lo hacían para que las personas pudieran creer que Jesús era el Hijo de Dios y les permitía hacer cosas que nadie más podía hacer, y muchos creían y se bautizaban. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ellos querían estar juntos todos los días para poder estudiar la palabra de Dios, cantar, orar, participar de la Santa Cena y tener comunión. Comunión es estar juntos y tener compañerismo en todas las cosas. Y como se querían mucho, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. porque había unas personas que se hacían cristianas que eran muy pobres y otros tenían algunas cosas que podían vender como casas, ganado o joyas. Ellos tenían todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Un corazón y un alma. Sentían las mismas cosas todos. Cuando uno estaba triste, todos estaban tristes. Y cuando uno estaba feliz, todos estaban felices. Y cuando uno se enfermaba, todos se preocupaban por él. Oraban y buscaban la medicina juntos, siempre juntos. Las cosas que tenían ya no eran de cada uno, sino que eran de todos. Todos lo usaban y lo cuidaban también. Díganme, ¿en su casa de adoración tienen cosas que son de todos? Biblias, himnarios, colores, juguetes y muchas más cosas que deben cuidar entre todos porque les pertenecen a todos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Lo más importante que ellos tenían que hacer siempre era decir a todas las personas que Cristo vino a esta tierra, que murió y que resucitó por nuestros pecados, y que un día va a volver a llevarnos a vivir con Él en el cielo. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Nadie tenía muchos juguetes, ni mucha ropa, ni mucha comida. Cada uno tenía lo que necesitaba. Así, todos tenían juguetes, ropa, comida y casita. A nadie le faltaba. Los discípulos eran los encargados de recibir el dinero que les daban los hermanos, guardarlo y luego buscar a las personas que necesitaban para poder darles medicina, ropa, algo para su casa como una cama o cocina. Esas cosas que eran muy necesarias las compraban con el dinero de todos. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento de pan y en las oraciones. ¿Saben lo que es perseverar? Perseverar es mantenerse firme en una opinión o en una conducta durante mucho tiempo. Entonces, aquí leemos que todas estas personas que se habían bautizado estaban firmes creyendo en Cristo y obedeciendo en todo lo que los apóstoles decían, porque ellos hablaban las cosas que recordaban de Cristo, porque en aquellos días la Biblia no estaba escrita. Los apóstoles recordaban todo lo que Jesús les había dicho.
porque el Espíritu Santo les ayudaba a recordar y los guiaba en las cosas nuevas que tenían que hacer. Y todos los nuevos cristianos eran muy obedientes, igual como debemos ser cada uno de nosotros. Dios y Jesús quieren que seamos obedientes en todo lo que nos ha mandado a hacer en su palabra. Ahora ya no tenemos a los apóstoles con nosotros, pero tenemos la palabra de Dios escrita en la Biblia y debemos hacer solo las cosas que la Biblia dice y ser tan amorosos como eran los cristianos en los primeros tiempos, ayudando a todos los que podamos. Ellos estaban juntos en el templo y también en sus casas. Participaban de la Santa Cena que Jesús había ordenado. La Santa Cena es el pan sin levadura que representa el cuerpo de Cristo, y el jugo de uvas que representa su sangre. Participaban para que todas las personas pudieran ver que ellos creían en Cristo, en su muerte, resurrección y regreso para llevarnos con Él. Todo esto, además de dar su dinero y sus bienes en ofrendas para ayudarse entre ellos. También comían sus comidas juntos, y la Biblia nos dice que lo hacían siempre con alegría, como cuando estamos con la familia que amamos tanto. Y tenían sencillez en su corazón porque tenían a Cristo. Esto quiere decir que aunque comieran cosas sencillas, siempre estaban felices y agradecidos. Y no faltaban nunca las oraciones para pedir a Dios y para agradecer todas las cosas buenas que Él les daba. Y siempre estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Las otras personas del pueblo admiraban mucho la forma tan bonita en la que ellos vivían. Veían que no habían necesitados porque a todos se les ayudaba. Entonces la gente quería ser como ellos y cada día eran más y muchos más cristianos que Dios unía a su iglesia porque la iglesia es de Él. Vemos qué bonita y buena manera de vivir tenían los primeros cristianos en la iglesia. Pero, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el pueblo de Dios. Son los llamados fuera de este mundo. Son los que obedecen a todos sus mandamientos. La iglesia no es un edificio, no es un local, ni es una casa. La iglesia no la forman paredes, láminas y puertas. La forman personas como tú y como yo. Todas las personas que nos reunimos y hacemos las cosas que Cristo ordenó, somos la iglesia. Cada vez que nos reunimos, se reúne la iglesia. Cristo es el dueño de la iglesia. Fue quien la planeó y compró con su sangre. La iglesia es como un cuerpo y Cristo es la cabeza. Y todos los demás somos parte del cuerpo. Lo más importante es la cabeza. Entonces entendemos que lo más importante es Cristo y todos somos importantes para Él. Y Él quiere que todos estemos en su iglesia haciendo las cosas buenas que debemos hacer y pareciéndonos a los primeros cristianos. Cada día debemos parecernos más a aquellas personas que siempre querían hacer el bien, siempre eran obedientes y siempre estaban felices. Cada niño, cada maestra, cada papá y cada mamá son muy importantes para nuestro Dios y todos somos la iglesia. Recordemos, la iglesia somos las personas que obedecemos a los mandamientos de Dios. Cristo es la persona más importante en la iglesia porque Él es la cabeza y la compró con su sangre. Como iglesia debemos participar del pan, del jugo de uvas, de las ofrendas, los cantos, el estudio de la palabra y las oraciones. Y siempre, siempre debemos estar felices y agradecidos de ser la iglesia de Cristo. Y también debemos querer que nuestros amigos, primos, vecinos y compañeros de escuela quieran ser parte de la iglesia. Por eso los invitamos y somos un buen ejemplo para ellos. Así es la iglesia de Cristo, queridos niñitos.